Las últimas noticias del nuevo, resúmenes. La situación en Svatovo y Kremenaya, UAF ruso Kubo destruyó el bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la carretera Kremenaya, Svatovo, Kupiansk. La captura de Svatovo amenaza con abrir el área desde la cual se pueden lanzar ataques contra Lugansk y sus alrededores. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están desarrollando una ofensiva cerca de la ciudad de Svatovo, en la República Popular de Lugansk, tratando de romper las defensas de las fuerzas rusas desde 3 direcciones a la vez. Tomar el control de este asentamiento puede ser decisivo para una mayor ofensiva de las tropas ucranianas en el este. Se informa sobre el avance de las tropas rusas en el área del asentamiento, controvertido no lejos de Lysychansk. Las tropas ucranianas están acumulando fuerzas significativas en la región de Kharkiv, para llevar a cabo un ataque en la línea Svatovo-Kremenaya. El punto de ataque más probable será el asentamiento de Svatovo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon una vez más Svatovo, dañando varios edificios civiles en la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque contra Svatovo, desde 3 direcciones. En este momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo esfuerzos para romper la defensa de las tropas rusas, con la intención de avanzar en esta dirección, lo que permitiría a los militares ucranianos tomar las alturas en dirección este. Según Andrei Marochko, oficial de la Milicia Popular de la LPR, las tropas ucranianas están atacando desde las direcciones oeste, norte y sur. Tales tácticas pueden deberse al hecho de que para evitar la concentración de ataques, y atraer fuerzas adicionales desde la dirección occidental. El enemigo, con fuerzas de hasta varios grupos tácticos de compañía, está tratando de atravesar nuestra línea de defensa, desde 3 direcciones a la vez. Desde el norte, oeste y sur del asentamiento. Por el momento, sin éxito, y sufriendo enormes pérdidas, los militantes ucranianos están regresando a sus posiciones anteriormente ocupadas. Dice Andriy Marochko. También se anuncia que Ucrania recibirá misiles GLSDB estadounidenses, para HIMARS-LRS, y la entrega de misiles GLSDB a Ucrania para el HIMARS-LRS, con un alcance de hasta 160 kilómetros puede comenzar en marzo. En este momento, el Pentágono está consultando con Boeing sobre el volumen de entregas de tales armas para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras que probablemente estemos hablando de un lote de municiones relativamente pequeño, con un volumen total de alrededor de 200 a 300 misiles, mientras que Washington, como antes, se adhiere a las versiones de que tales armas no pueden usarse en el territorio de Rusia, que es reconocido por la comunidad mundial. Si realmente se lleva a cabo el suministro de tales armas para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto creará una seria amenaza para las tropas rusas ubicadas en la zona Anvo, así como para la parte norte de Crimea, ya que tales misiles guiados, además de contar con sistemas de navegación, son capaces de impactar a distancias de hasta 160 kilómetros. Previamente, la parte rusa ha advertido repetidamente a Occidente que el suministro de armas a Ucrania con un alcance de más de 160 kilómetros será el cruce de líneas rojas, y puede llevar a Rusia a actuar con bastante dureza. Sin embargo, es obvio que en los Estados Unidos y países europeos decidieron no tomarse en serio a la parte rusa, ya que aún se discute el suministro de armas de largo alcance a Ucrania. Al mismo tiempo, se ha notado que Estados Unidos ya no anuncia el suministro de la mayoría de las armas a Ucrania, tratando de crear un efecto de sorpresa. Hasta la fecha, las armas de mayor alcance en las Fuerzas Armadas de Ucrania son las Alder-MLRS, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 130 kilómetros. Estados Unidos está discutiendo el tema de transferir misiles GLSDB a Ucrania para HIMARS con un alcance de 160 kilómetros a Ucrania. No estamos hablando de misiles ATACMS, que Estados Unidos tiene en cantidades limitadas, ni de misiles GMLRS, con los que el ejército estadounidense ya ha comenzado a experimentar escasez. Según Reuters, la discusión se refiere al suministro de misiles GLSDB a Ucrania, que no solo tienen un largo alcance, sino que también tienen una visibilidad de radar extremadamente baja, lo que les permite evitar ser alcanzados por los sistemas de defensa aérea.
La bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra es un proyecto conjunto entre Boeing y Saab de Suecia. La parte de combate del complejo es la bomba Bu-39BSDB, que, de hecho, está colocada en el cohete M-26, para lanzamientos de largo alcance. Se sabe que Boeing hizo una propuesta para suministrar misiles GLSDB. Aparentemente, Estados Unidos tiene muchas de esas armas, y con el doble de alcance que los misiles GMLRS, los misiles GLSDB representan una amenaza muy grave para la retaguardia, así como para los civiles, ya que el efecto dañino es muy grande. Dado el alcance de tales misiles, estos últimos podrán llegar a casi cualquier punto del territorio de las regiones de LPR, DPR, Zaporozhia y Kherson, e incluso a las afueras de Epatoria, Vyazkovye y otras grandes ciudades de Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean asaltar la península de Kimburn y están buscando vulnerabilidades. Según ISU, el ejército ucraniano está planeando actualmente una operación militar para asaltar la península de Kimburn. Hablamos no solo del Kimburn Spit, sino también de la península, ya que esta es la forma más fácil, según el Instituto para el Estudio de Combates, ISU, de llegar a la margen izquierda del Dnieper. Se sabe que las tropas ucranianas ya han intentado desembarcar tropas en Kimburn Spit, sin embargo, terminaron en fracaso. Sin embargo, el riesgo de que el ejército ucraniano pueda lanzar un ataque a gran escala en toda la península es muy alto, ya que según los satélites extranjeros, esta zona es más vulnerable. Varias fortificaciones rusas en Kimburn Spit y sus alrededores indican que las fuerzas rusas no esperan mantener posiciones en el propio Spit, si las fuerzas ucranianas lanzan un contraataque en el Spit. Las fuerzas rusas probablemente esperan que las fuerzas ucranianas ocupen Kimburn Spit, pero tienen la intención de evitar que avancen hacia el continente de la región de Kherson, y se defiendan de un ataque anfibio en el territorio que rodea inmediatamente el cruce de la lengua con el continente de la región de Kherson. Según el Instituto para el Estudio de Combate. A su vez, los expertos señalan que si las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente logran llegar a la orilla izquierda del Dnieper, será casi imposible afianzarse en la península de Kimburn, debido al terreno y sin cobertura, el ejército ucraniano no será capaz de lograr ningún éxito. También se sabe que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut aumentaron 10 veces durante la semana. Si hasta hace poco el número de soldados ucranianos caídos y dañados, continúan reteniendo a Bakhmut era de 10 a 20 personas, ahora esta cifra se ha trasladado a cientos. Esto sucedió solo la última semana, sin embargo, en los últimos 3 meses, el número de extintos de los militares ucranianos que brindan cobertura a Bakhmut ya ha alcanzado las 450 personas, sin incluir a los heridos. Según los datos de que disponen los periodistas de Centro de Noticias Avia. Las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut aumentaron debido a los problemas con la evacuación de los heridos, y la apertura del suburbio sur de Bakhmut, para bombardear las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por el ejército ruso. El hecho de que la situación es realmente difícil también, se reconoce en la propia Ucrania, mientras que hay muchas razones para creer que la evacuación de las tropas ucranianas de Bakhmut puede comenzar dentro de las próximas 96 horas. Entre otras cosas, la situación en Bakhmut se ve gravemente agravada por las condiciones meteorológicas desfavorables, y los bombardeos de artillería en curso, cuya frecuencia alcanza de 1 a 1,5 mil por día. Bajo intenso fuego y en condiciones de obstrucción del equipo, la evacuación de los dañados de las fortificaciones es imposible. Entre otras cosas, en las últimas 72 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 3 de las 9 ambulancias, lo que también complicó la evacuación. Como parte de su declaración, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que no debería haber dudas sobre el apoyo de Ucrania contra Rusia. Según el primer ministro británico, el Reino Unido en 2023 no solo mantendrá el suministro de armas a Ucrania, sino que también aumentará el suministro. No lo duden. Continuaremos apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Mantendremos o incluso aumentaremos nuestra asistencia militar el próximo año. Brindaremos nueva asistencia de defensa aérea, para proteger a los ucranianos y la infraestructura crítica de la que dependen.
Al defender a Ucrania, nos estamos defendiendo a nosotros mismos, dijo Rishi Sunak. Cabe señalar que a pesar de cierto escepticismo, la decisión del primer ministro británico era bastante esperada. Hasta la fecha, se sabe que en 2023 el Reino Unido planea transferir a Ucrania hasta 9 lanzadores M270 MLRS adicionales, montajes de artillería, sistemas de misiles, sistemas de defensa aérea, municiones y otros equipos militares. Esto, por supuesto, puede mejorar seriamente la capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania.